¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar nosotros inicio a la clase del día de hoy, que nos quedamos con, estábamos viendo algo del escáner y vamos a pasar a los códigos. Hoy vamos a ver algo del sistema de inyección electrónica de combustible. Vamos a ver en qué consiste este sistema de inyección electrónica. ¿Sí? Bueno, nosotros podemos ver estos sistemas de inyecciones hoy en día. Nosotros primero veamos qué era antes o cuál es la diferencia entre carburación e inyección. En los motores de gasolina, la mezcla se prepara utilizando un carburador o un equipo de inyección, siendo hasta hace algunos años, ustedes sí, lo que les digo, que será aire y gasolina. Eso es en el motor en el motor a gasolina. Pero hace algunos años, esta mezcla funcionaba a través de un elemento que se llamaba carburador. Entonces era el medio más usual de preparación de la mezcla que le estoy diciendo, mezcla aire-gasolina, considerando, por cierto, este carburador era un medio mecánico. Entonces la tendencia a preparar la mezcla por medio de la inyección de combustible, que donde se iba a dar esto, en el colector de admisión, esta tendencia se explica que por las ventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Que al rato de dar una inyección de combustible, en relación con las exigencias de potencia, consumo, comportamiento de marcha, así como las limitaciones de elementos contaminantes en los gases de escape, las razones de estas ventajas han hecho que la inyección nos va a permitir que exista una dosificación muy precisa del combustible en función de los estados cuando este motor está en marcha o tiene carga nuestro motor. Teniendo en cuenta así el mismo también, como estábamos hablando, el medio ambiente, controlando que la dosificación de la forma que el contenido de elementos nocivos en los gases de escape van a ser mínimas. Entonces nosotros también aquí hemos asignado a cada cilindro se consigue una mejor distribución de la mezcla. ¿Por qué? Porque el cambio del carburador que estamos hablando nos permite dar forma a los conductos de admisión, creando así corrientes aerodinámicas más favorables, mejorando el llenado de los cilindros. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando mejoramos esto de los cilindros, nosotros nos va a favorecer porque vamos a tener un par motor y una mejor potencia. Además, nosotros podemos solucionar los conocidos problemas de la carburación. El carburador tiene algunos problemas que pueden ser como la escarcha, la percolación o las inercias de la gasolina. ¿Cuáles van a ser las ventajas de estos sistemas de inyección? Las ventajas de estos sistemas de inyección van a ser que tenemos un consumo reducido, vamos a tener una mayor potencia, los gases de escape van a ser menos contaminantes y nuestro arranque en frío y fase de calentamiento. ¿Qué quiere decir esto del consumo reducido? Con la utilización de carburadores en los colectores que estamos viendo de admisión, se producían mezclas desiguales, o sea, vamos a tener una mezcla desigual de aire-gasolina para cada cilindro. Entonces, la necesidad de formar una mezcla que alimente suficientemente incluso el cilindro más desfavorecido, ¿qué pasa? Obligaba a generar, a dosificar una cantidad de combustibles que sea demasiado elevado, o sea, consumía mucho más combustible para poder satisfacer las necesidades de tener una buena chispa. Entonces, la consecuencia es un excesivo consumo de combustible. Y aparte de tener un excesivo consumo de combustible, vamos a tener una carga desigual de los cilindros. Entonces, pasa este de carburador
a inyector. Entonces, cuando nosotros asignamos un inyector a cada cilindro en el momento oportuno y en cualquier estado de carga, se asegura que la cantidad de combustible va a ser exactamente la que nosotros necesitamos para dosificar. Entonces nosotros vamos a tener mayor potencia. ¿Qué quiere decir esto de mayor potencia? Que cuando nosotros tenemos un sistema de inyección, nos va a permitir optimizar de mejor forma el combustible en los colectores de admisión y por consiguiente va a tener un mejor llenado nuestros cilindros. Y esto se va a traducir en que va a tener mayor potencia y un aumento del par motor. Con esto que les dije, que los gases de escape van a ser menos contaminantes, nos quiere decir que la concentración de los elementos contaminantes en los gases de escape, esto viene directamente proporcionado por esta mezcla, por la mezcla aire-combustible, ya que aquí se produce una reacción química. Entonces, para reducir esos gases que se generan, es necesario preparar una mezcla que sea de una determinada proporción. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas de inyección, nos va a permitir ajustar en todo momento la cantidad necesaria de combustible respecto a la cantidad de aire que entra en el motor. Nosotros cuando tenemos arranque en frío y fase de calentamiento, ¿qué quiere decir esto de arranque en frío y fase de calentamiento? Es que la dosificación del combustible, cuando nosotros tenemos en función de la temperatura del motor y del régimen de arranque, se consigue tiempos de arranque que van a ser estos más breves y vamos a tener una aceleración más rápida y segura desde nosotros cuando lo prendemos o lo que está en nuestro vehículo en relantí. Entonces, en la fase de calentamiento se realizan ajustes necesarios para una marcha óptima en el motor y así tenga una buena admisión de gases. Sí, entonces ambos nos van a permitir que sea un consumo mínimo de combustible, lo que se consigue un caudal exacto. Entonces aquí nosotros podemos ver la clasificación de los sistemas de inyección. Aquí nos está diciendo que se pueden clasificar por el lugar donde inyectan, ¿sí? Tenemos por el número de inyectores y por las características de funcionamiento. Hablemos nosotros de esto, de según el lugar donde inyectan, sistemas de ubicación. Nosotros podemos decir que aquí vamos a encontrar nosotros la que es, como estamos viendo aquí, la inyección directa y la inyección indirecta. ¿Qué es esto de la inyección directa? El inyector introduce el combustible directamente en la cámara de combustión y este sistema se alimenta o este sistema de alimentación es del más novedoso porque permite o está empezando a utilizar ahora en motores a gasolina como el motor GDI, la inyección directa. La inyección indirecta, ¿qué pasa? Que el inyector introduce el combustible en el colector de admisión y encima de la válvula de admisión, que no tiene por qué estar esta válvula necesariamente esta no tiene que estar abierta. Entonces la inyección indirecta es la que más se está utilizando. También nosotros podemos encontrar inyectores según aquí dice según la cantidad de inyectores, pero nosotros podemos también por el número de inyectores. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí, como ven, sistemas de inyección que dice aquí, multipunto o monopunto. ¿Qué es un monopunto? Y ahí solamente, ¿qué quiere decir este monopunto? Que solamente va a tener un inyector, ¿sí? Y este inyector que introduce el combustible, este va a introducir, pues aquí va a tener y aquí va a introducir en el sistema o en el colector de admisión, después de la mariposa, que aquí tenemos una mariposa de los gases. Entonces, este es el más usado en los vehículos que son automóviles de baja cilindrada, que cumplen normas antipolución. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la inyección multipunto? La inyección multipunto es que quiere decir, es que hay un inyector
por cada cilindro. O sea, si aquí tenemos 4 cilindros, todos van a tener un inyector, pudiendo ser del tipo de inyección. O sea, este tipo multipunto puede ser inyección directa o también puede ser inyección indirecta. Es la que se usa en vehículos de media y alta cilindrada con antipolución o que no, o carezca de ella. Entonces es el que más se utiliza. Entonces nosotros también podemos tener, según el número de inyectores, según el número de inyecciones, ¿sí? Según el número de inyecciones, aquí tenemos sistemas de inyecciones que pueden ser estos de inyección continua, inyección intermitente, también falta la secuencial, la semisecuencial y también la simultánea. Sí, nosotros podemos encontrar todo este tipo de inyectores. Entonces nosotros podemos decir, perdón, entonces nosotros les decía que aquí nosotros vamos a tener la inyección continua. ¿Qué quiere decir esta inyección continua? Es que esta introduce el combustible de una forma continua en los colectores de admisión, como ustedes pueden ver aquí, o lo que está en la diapositiva, dosificada a presión, la cual puede ser constante o variable. También, ¿qué es la inyección intermitente? Estos inyectores introducen el combustible de forma intermitente, es decir, el inyector abre y cierra según recibe la información del módulo electrónico. La inyección intermitente, nosotros lo podemos encontrar aquí. Esta inyección se va a dividir en lo que les dije, en secuencial, semisecuencial o simultánea. ¿Qué es la secuencial? La secuencial es que el combustible es inyectado en el cilindro con la válvula de admisión abierta, es decir, los inyectores funcionan de uno en uno de una forma sincronizada. La semisecuencial, perdón, es que el combustible es inyectado en los cilindros de forma que los inyectores abren y se cierran de dos en dos. Y la simultánea es que el combustible es inyectado en los cilindros por todos los inyectores a la vez. Es decir, abren y cierran todos los inyectores al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, como ustedes estaban viendo aquí, nosotros vamos a tener clasificaciones
de de la inyección. Nosotros vamos a tener inyecciones mecánicas. Esta inyecciones mecánicas está dado por el K, Jetronic. La inyección electrónica está dado por el L, Jetronic, LH, Jetronic, Motronic, Mototronic, Mono, Jetronic. Sí, entonces nosotros voy a describirles un poquito de estas clasificaciones. ¿Qué quiere decir esta inyección meca Jetronic? Mecánica K Jetronic, perdón, estaba leyendo otra cosa. Entonces, ¿qué es esto? Es un sistema de inyección de combustible para motores de gasolina que trabaja conforme a un sistema, como ustedes pueden ver, a un sistema de inyección mecánica que permite que esta inyección va a ser permanente. Entonces, al igual que el carburador, perdón, pero con la diferencia de que el combustible dentro del sistema, este sistema aquí se va a mantener entre 3, este sistema de presión entre 3 y 5 bares. ¿A través de quién? A través del acumulador de presión. Entonces aquí tenemos el 2, donde está el acumulador de combustible, ¿sí? Entonces tenemos el medidor de caudal, el interruptor térmico, la válvula el regulador de calentamiento, donde está el 4, ¿sí? Electrobomba de combustible, bueno, la bomba, ¿dónde está? Aquí está la bomba. Entonces nosotros se va al acumulador de presión, que vendría a ser este de aquí, ¿sí? Este es el esquema del modelo Calletronic, donde sus componentes los acabé de describir, ¿sí? Entonces, este modelo o estos componentes, puedo describirles que el de alimentación de combustible, ¿sí? Entonces, este sistema o esta alimentación de combustible es que esta se va a suministrar a base a baja presión la cantidad exacta. ¿Sí? Entonces, el sistema de alimentación, ustedes como ven, ¿sí? Entonces, este sistema de combustible, como ven ustedes, consta de un depósito, esta es la electrobomba que ustedes pueden ver aquí, y también el acumulador, estamos aquí, el acumulador de combustible, ¿sí? También tienen, como ven, un filtro, ¿sí? Este filtro de combustible, también vamos nosotros a tener la válvula o la regulación del calentamiento, que está aquí, válvulas de inyección, ¿sí? Que está por aquí el número 5. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos tratar de decir? Es que el combustible va a llegar al distribuidor, o sea, acá al dosificador de combustible incorporado,
de una mezcla, o sea, un regulador de presión situado en el regulador de la mezcla mantiene una presión constante sobre las válvulas de inyección. Entonces el regulador de presión devuelve al combustible, sí, porque este tiene que tener un retorno, devuelve al combustible sobrante al depósito de acá. Entonces aquí nosotros tiene que haber esto, este acumulador tiene que haber que estamos viendo aquí, un retorno, que va a devolver el combustible que está en exceso, ¿sí? Entonces el acumulador de combustible que está situado entre la bomba, ¿sí? Y el filtro, este acumulador de aquí, mantiene la presión en el sistema de combustible durante cierto tiempo después de haber separado el motor, facilitando así una fase siguiente que está puesta en marcha, sobre todo si el motor sigue estando caliente. Entonces, cuando el motor gira, el acumulador ayuda a amortiguar el ruido, ¿sí? Amortiguar el ruido que está provocando, ¿por quién? Por la electrobomba de combustible. A cada tubo de admisión le corresponde una válvula de inyección. Delante de las válvulas de admisión del motor, ¿qué pasa con esta? Las válvulas de inyección se abren de una forma automática, ¿sí? Cuando la presión sobrepasa un valor fijado y esta va a permanecer abierta. Entonces, cuando se inyecta automáticamente la gasolina mientras se mantiene la presión, las válvulas de inyección no tienen función dosificadora, o sea, esta válvula de aquí. Aquí está la válvula, ¿sí? Aquí está el 5, la válvula de inyección. ¿Sí? Entonces se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Esta válvula, incluso las cantidades pequeñas, lo cual asegura que éstas tengan una buena pulverización, incluso en régimen de relantir, y cuando el motor se para, la presión en el sistema de combustible va a descender por debajo de la presión de apertura. Entonces nosotros ahí tenemos, bueno, la verdad que para dar un sistema, clases del sistema de inyección, o sea, no es que sea en una hora, todo. Nosotros tenemos horas, entonces dar todo de una sola sí se me hace complicado porque me toca dar lo más resumido. Entonces con este sistema de inyección, entonces ustedes lo que pueden saber es cómo es el acumulador de presión. Ya les dije cuál es el acumulador de presión. Este, el funcionamiento es poner al contacto, se pone en funcionamiento la bomba eléctrica de combustible que llena la cámara y la membrana queda tensada a tope, comprimiéndose así el muelle. Entonces este muelle ejerce presión sobre el combustible a través de membranas. Aquí nosotros tenemos unas membranas, o sea, no tenemos ni por partes de las diapositivas que han puesto, de presión que oscilan esas de entre 5 y 3 bares. Entonces ese sistema va a permanecer después de hasta cuando se pare el motor, va a permanecer un pequeño con esa presión, favoreciendo el arranque en caliente y así eliminar la formación de burbujas. Entonces este acumulador de presión no se deseba debido a la válvula de retroceso de la bomba de combustible. ¿Esto qué pasa? Esto va a impedir que este retorne al depósito. Entonces nosotros también podemos tener el sistema que vemos aquí, el Calletronic.
Sí, entonces, ¿qué es esto del KE-Jetronic? Este es un sistema de perfeccionamiento. Es un tema de perfeccionamiento que combina el sistema anterior, que era el KE-Jetronic, con una unidad de control electrónico. O sea, nosotros aquí vamos a tener una unidad de control electrónico. ¿Qué pasa? Que esto hace que algunos detalles van modificados en el sistema. Entonces, CAE Jetronic encontramos los principios de quién, de la base hidráulicas y mecánicas, o sea, van a estar combinados hidráulicos y mecánicos del CAE Jetronic. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia principal entre estos dos sistemas? Es que el sistema CAE se controla electrónicamente todas las correcciones de mezcla, por lo tanto, no necesita el circuito de control. Como estábamos viendo, necesita el circuito de control de presión con el regulador de la fase de calentamiento. O sea, no necesita este regulador de calentamiento. Entonces, ¿qué se usa en el K-Jetronic? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la presión del combustible sobre el émbolo del control va a permanecer constante. Y esta es igual a la presión del sistema. Entonces, la corrección de la mezcla la realiza ¿quién? Le va a realizar un actuador. ¿Sí? Este actuador de presión electromagnético que se pone en marcha mediante una señal eléctrica. ¿Sí? Esta señal eléctrica es variable y procede de la unidad de control. Entonces, los circuitos eléctricos de esta unidad reciben y procesan las señales eléctricas que transmiten los sensores, como es el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor pues, de la mariposa. Entonces, ahí nosotros tenemos el medidor del caudal de aire del sistema KE. Entonces, difiere ligeramente del que tiene un sistema, la diferencia ya les dije del sistema K. Entonces, el sistema KE está equipado de un potenciómetro. Este potenciómetro nos ayuda a detectar eléctricamente la posición del, de la sonda, ¿sí? De aquí que está, de esta sonda, de esta sonda de aquí. Entonces, la unidad de control procede de la señal del potenciómetro principalmente para determinar el enriquecimiento por la aceleración. Entonces, la dosificación distribuida del combustible está instalado en un sistema KE. Entonces, tiene un regulador de presión de carburante que es de membrana separada, el cual reemplaza al regulador integrado del sistema K-Jetronic. Sí, entonces nosotros podemos ver los diferentes sistemas que tenemos aquí, elementos. Bueno, aparte de estos sistemas, como les dije a ustedes, nosotros también podemos tener el LG-Tronic, como está aquí. Acá vemos el K, acá vemos el LG-Tronic. ¿Qué es este LG-Tronic? El LG-Tronic es un sistema de inyección intermitente de gasolina. Este sistema de inyección intermitente de gasolina en el cual inyecta gasolina en el colector de admisión e intervalos regulares en cantidades calculadas y determinadas por la unidad de control que es el ECU. Entonces el sistema de dosificación no necesita ningún tipo de accionamiento mecánico o eléctrico, porque nosotros podemos tener aquí el sistema DigiJet. Este sistema DigiJet usado por un grupo de Volkswagen es un similar a este Electronic, con la diferencia que la EQ calcula digitalmente la cantidad necesaria de combustible. Entonces la EQ controla también la estabilidad del relantí.
¿sí? Entonces nosotros tenemos también otros sistemas. Este sistema Motronic combina la inyección de gasolina, o sea, aquí no está el Motronic, pero va a combinar el sistema de inyección del L-Jetronic con un sistema de encendido electrónico, a fin de formar un sistema de regularización del motor que es completamente integrado. Entonces, la diferencia principal con el L-Jetronic consiste en el que el procesamiento, las señales son digitales. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ver un sistema L-Jetronic con sus componentes. ¿Sí? Lo que no tenemos aquí es un Motronic. ¿Sí? Y bueno, cada uno nosotros podremos distribuir, y aparte del L-Jetronic, también nosotros ya tenemos el LH-Jetronic. Este LH-Jetronic es un sistema de inyección electrónico de gasolina, que va a ser, ¿cuál es la diferencia con este LH con este L? ¿Qué es? ¿Qué es la utilización de un medidor de caudal de aire distinto, que corresponde a un medidor de la masa de aire por hilo caliente? Entonces, este medidor de aire por masa de aire por hilo caliente, ¿qué es lo que consiste? Es un perfeccionamiento del medidor del caudal de aire clásico. Entonces, en la caja tubular hay un tubo de medición de diámetro, que estos son más pequeños, y atravesados por una sonda térmica y un hilo. Entonces, estos van a formar componentes de un circuito de puente que mediante el hilo una temperatura es constante o superior a la temperatura del aire medido por el medidor. ¿Sí? Entonces, esta va a ser este tipo de... Bueno, nosotros podemos encontrar algunos tipos de sistemas de inyección en el mercado. ¿Sí? Antes que se nos termine, vamos a otro tema. Vamos nosotros de esto de la ECU. ¿Qué es de esto de la ECU? Nosotros vamos a ver lo que son sensores y actuadores. ¿Sí? Entonces nosotros comencemos que los sensores son dispositivos que convierten o traducen una magnitud física en una señal eléctrica. Entonces se utilizan muchos tipos de sensores, ¿sí? Muchos tipos de sensores, y su clasificación va a depender siempre del principio de que estos estén funcionando. Entonces los sensores, como les digo a ustedes, son de transmisión, nos permiten transmitir una señal. Entonces, un sistema electrónico, el sensor es del elemento dispuesto expresamente para obtener información, o sea, obtiene la información. Entonces, la palabra sensor es del nombre popular con lo que se le conoce a los transductores. Entonces, estos se fabrican de gran variedad, un transductor. ¿Y qué va a pasar? ¿O qué hace? Este convierte o es capaz de convertir cualquier parámetro físico, químico, biológico en una magnitud eléctrica, ¿sí?
Entonces, el fenómeno de la transducción puede darse de dos modos. Pueden ser activos o pasivos. ¿Qué es un activo? Cuando la magnitud física a detectarse proporciona la energía necesaria para la generación de que tenga esta que va a generar una señal eléctrica, como por ejemplo los sensores piezoeléctricos o magnéticos. ¿Y qué es un pasivo? Cuando la magnitud a detectar se limita a modificarse de algunos parámetros eléctricos. Estos son característicos de los elementos sensores como son las resistencias, capacidades, reluctancias, en fin, son para este tipo estos pasivos. Entonces casi siempre es necesario tener algún tipo de acondicionamiento de la señal eléctrica, aunque no se precise alimentación. Entonces nosotros tenemos que determinar sensores que suministran la señal de salida en modo digital. No obstante, los más habituales es encontrar la magnitud eléctrica. Entonces los sensores, como ustedes pueden ver aquí, son los que envían la señal. Estos son los sensores. Envían la señal a esta unidad de control y esta unidad de control envía o hace hacia los actuadores. ¿Sí? Entonces proporcionamos dos tipos analógicos. Un ejemplo sencillo del sensor se compone de combustible, el cual transforma el nivel de dispositivo en una señal eléctrica. Entonces nosotros vamos a tener clasificación de los sensores. ¿Qué son este tipo de clasificación? Del sí, es la respuesta que proporciona un sensor, depende también de la magnitud física que va a ser detectada y traducida en una variación eléctrica del principio físico, en que existen numerosos sensores que miden parámetros muy diversos. Entonces, para su estudio, nosotros vamos a ver qué es un sensor tipos magnético, efecto Hall, conductividad eléctrica. Bueno, los piezoeléctricos, vamos a ver cuáles son los que más se utilizan o que nosotros vamos a utilizar aquí en sensores de automotrices. Generalmente los sensores van asociados a alguna unidad de control, como estaban ahí, la ECU, donde se produce el acondicionamiento de la señal. Entonces nosotros vamos a tener sensores magnéticos, pero creo que ya mismo se nos acaba y me quiero decir si es que no tienen alguna pregunta antes de despedirme, porque ya mismo se cumplen los 10 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? No, de mi parte no, Inge. No, no creo. Bueno, si es que está todo bien, como ven ahora ya nos limitan, ya solo podemos tener 45 minutos, pues ya mismo se cumple, faltan 3 minutos. Por eso les dice, paré, para ver si es que hay alguna pregunta que me quieran realizar antes de irnos. Si vieron la otra vez el día miércoles, creo que era que se nos apagó enseguida la pantalla. Bueno, a ver, ingeniero, en el último, la investigación solo le hacemos sensores principales porque son más de como 60 o 70 Los sensores sensores. principales. Sí, sí, los sensores principales. Listo, gracias. Listo. Si no hay otra pregunta más, me despido. Que pasen bien. Buenas noches. Igualmente.